La trigonometría es una rama de las matemáticas, específicamente de la geometría. Su nombre deriva de términos griegos y se divide en tres. Trigo significa tres, gonos, ángulos y métrica, medida. Esto quiere decir que trigonometría significa medida de triángulos. Trigonometría es la parte de las matemáticas que trata la resolución de triángulos por medio del cálculo. La resolución de triángulos consiste en la determinación de los elementos desconocidos en función de los que se conocen. La geometría nos enseña a construir los triángulos con los tres datos dados que contengan las incógnitas. En cambio, la trigonometría nos permite calcular los valores desconocidos. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La trigonometría interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requiera medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como lo es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio. Como ya lo mencioné anteriormente, la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. La trigonometría se centra en el estudio del triángulo rectángulo, que por definición es aquel cuyo uno de sus ángulos es de 90 grados. La relación entre los lados de un triángulo rectángulo viene dada por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el área de los cuadrados construidos sobre la hipotenusa es equivalente a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. La trigonometría posee numerosas aplicaciones. Las técnicas de triangulación, por ejemplo, son usadas en astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancias entre puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélites. Asimismo, la trigonometría tiene un sinfín de aplicaciones y lo más importante es que son aplicadas en la vida real y cotidiana. Por ejemplo, podemos medir el alto de un edificio sin subir a él. Podemos medir un árbol sin subir a él. Así como estos, hay varios ejemplos en la vida cotidiana. Nos permite medir la altura de las paredes, conocer las medidas de inclinación de una escalera. También nos puede dar la facilidad de calcular los ángulos de las figuras a utilizar. Nos ayuda en la construcción de diversas figuras geométricas, tales como sillas, mesas y espacios a utilizar en la vida diaria. Podría medir el ancho de un río sin tener que mojarte. Puedes medir distancias y áreas de terreno. Además, la trigonometría también nos sirve para calcular distancias sin la necesidad de recorrer y se establecen por medio de triángulos, circunferencia y otros. La trigonometría en la vida real es muy utilizada, ya que podemos medir alturas o distancias, realizar medición de ángulos, entre otras cosas.
Sirve para medir la distancia que hay desde cierto punto a otro, empleando ciertos elementos como triángulo escaleno, isósceles y de cualquier tipo. Ayuda también para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana y de otros campos de conocimiento científico. La humanidad siempre ha sentido curiosidad por conocer distancias astronómicas, como la que ya existe entre la Tierra y el Sol. A través de la semejanza de triángulos y las relaciones entre los lados y ángulos de estos se puede calcular distancias inaccesibles de otra manera. Además, como seres humanos, nuestra misión es aprender y saber. Podemos dedicarnos a lo que sea, sin embargo, nuestra capacidad de aprender y de razonar siempre debemos desarrollarla.